Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga y ponga en sus corazones paz, así también como en este instrumento humano que va a trazar la palabra de Dios, este instrumento que Dios está utilizando para trazar su palabra, que también ponga paz en mi corazón, en mi mente, en mi vida, y que el Espíritu Santo sea nuestro director de este repaso de lección que vamos a tener. Y el título es Ruth y Esther. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y antes de comenzar este tema, los invito a que tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y sean palabras de Él y no de este instrumento humano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia. Gracias, Padre Celestial, por tu grande amor y misericordia. Ayúdanos, Padre misericordioso, en el desarrollo de este tema. Que te pedimos, Señor, que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíe el Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija este repaso de lección de esta semana, y que, Padre misericordioso, que todos podamos conocer ese amor santo y puro que tú tienes por nosotros y el deseo que tú tienes de que nosotros estemos contigo en el reino de los cielos. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas, y porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, el repaso de la lección de esta semana tiene como título Ruth y Esther, dos historias que nos van a mostrar acerca de lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. El versículo de memoria lo tenemos en Ruth, capítulo 5, en Esther, capítulo 5, versículo 2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esto lo encontramos en Ruth, capítulo 5, versículo 2. Esta semana continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Entonces vamos a mirar en estas dos historias, en Ruth y Esther, acontecimientos que tienen que ver con estos últimos días o con el fin del tiempo, cuando ya se cierre el tiempo de gracia y todo esto. Dice: al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego, que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. O sea, esta historia de Ruth y Esther tienen como fin de fortalecer nuestra ¿qué? Nuestra fe, verdaderamente en nuestro Dios. Nuestra atención se centrará en dos mujeres importantes cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones. Ruth y Esther. Ruth es una viuda, dice aquí, desposeída, que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Booz, su pariente redentor. Su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos, por la forma en que refleja el amor de Cristo por nosotros. Entonces vamos a concentrarnos en esta historia de Ruth. Vamos a concentrarnos en esta historia de Ruth. En la historia de Ruth. Vamos a concentrarnos en la historia de Ruth y vamos a mirar que la profecía en una mujer simboliza la ¿qué? Una iglesia. Hay dos iglesias, una iglesia impura y una iglesia pura. Ruth es de la iglesia pura, que verdaderamente nos habla de esto. Simboliza la iglesia pura, acerca de cómo considera Dios a su pueblo.
Miremos algo importante. Hambre en la casa del pan. Los críticos de la fe cristiana, o sea, hay personas que son críticos de la fe, o sea, no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios. Entonces dice que los críticos de la fe cristiana a menudo han señalado la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que, primero, Dios no existe. O sea, para ellos Dios no existe. Porque si existiera, entonces decían, entonces no hubiera tanto mal, porque este Dios, si existiera, no es un Dios verdadero porque es impotente para impedir que ocurran cosas malas. O sea, para los críticos, Dios es impotente. O sea, que si fuera un Dios poderoso, pues que entonces podía evitar las cosas malas. Pero ellos no conocen o no entienden lo que es el libre albedrío, con que Dios hizo a los seres humanos. Que Dios los hizo, ellos podían obedecer o no, porque o no podía, o si no querían obedecer, tampoco Dios los iba a obligar. Dice también, o no le importa que suframos. Sin embargo, muchas de las historias de la Biblia proveen abundancia, evidencias de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él. O sea, ¿quién fue el que eligió el pecado? Dios, no. La humanidad en esta tierra. ¿Y quién fue el que eligió el pecado en el cielo? Dios, no. Lucifer en el cielo. Y se trajo la tercera parte de los ángeles. Entonces vemos claramente que Dios no viola el libre albedrío de nadie. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y el sufrimiento, aunque sin coartar la libertad humana. La historia de Ruth es un ejemplo de ello. Y vamos a mirar la historia de Ruth. Aconteció en los días, entonces, el hambre en la casa del pan. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Calión. Efreteos de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allí con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces vemos que viendo pues ya a Noemí que había acabado desamparada en una tierra extranjera, decidió volver ¿a dónde? A su tierra. Y entonces ella pues decidió volver a su tierra. Pero antes de volver a su tierra le dijo a sus dos nueras que se fuera cada una a su casa. Entonces vemos aquí en este relato algo que es algo como contrario a lo que, porque el hombre o el hambre en la casa del pan. Porque miremos algo que nos dice el estudio de este repaso de esta semana. El enunciado inicial de esta historia resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa del pan o de alimento. Dios al hombre lo hizo en el Edén y lo puso en un huerto y le dio abundancia ¿de qué? De alimento. Dios le dio abundancia de alimento, dice en Génesis capítulo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, esta historia de Ruth nos habla de la abundancia del pan, de Belén,
Dios había introducido al pueblo de Israel en una tierra de abundancia, pero hubo hambre. Dios en el Edén hizo abundancia de qué? De pan y de alimentos para los seres humanos. Dios no quería que nunca nos faltara qué? El pan, pero por causa del pecado hubo falta de qué? De pan, tan espiritual. Hubo falta de pan, de alimento, porque la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice de la siguiente manera. Génesis 3, 19 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios le dijo ¿a quién? Al hombre: por cuanto has desobedecido y has obedecido a la voz de tu mujer y a la voz de la serpiente y todo esto, o sea, del Satanás, entonces ahora ya la tierra no te dará el pan como lo tenías en el Edén. Ya lo vas a tener que trabajar, vas a tener que labrar la tierra y con el sudor de tu rostro ganarás el pan. O sea, con más dificultad te va a dar la tierra. Inclusive van a haber épocas de ¿qué? De hambre, como sucedió en la tierra de Belén. Y entonces dice aquí muy claramente que, al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios igualmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se convirtió en una penuria. O sea, más esfuerzo, más trabajo. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Entonces vemos que Dios nos creó con libre ¿qué? Albedrío. El hombre se rebeló en el Edén, perdió la abundancia de pan y por tanto el pecado entró hasta ¿qué? Hasta tierra. Y vemos claramente que sucedió muchas cosas. Entonces los seres humanos, dice aquí muy claramente, los seres humanos han caído. Y entonces los seres humanos se han vuelto egoístas, que compiten por los escasos recursos, provocan muchos dolores y sufrimientos. Ellos eligieron rey, ellos eligieron de todo, y estábamos en la época de jueces, dice la palabra de Dios, y entonces Dios permitió que les escasease el pan en Belén. Entonces vemos que debido a malos manejos administrativos y una cosa y la otra, y de los campos y todo esto, y que la tierra tenía que dar el alimento con más esfuerzo. Entonces, a veces la tierra puede no dar el alimento, y así puede ocurrir también en el alimento espiritual, ¿cierto? Entonces dice aquí, pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que a nosotros a él. O sea, el mundo parezca someternos a él más que nosotros a él más que nosotros a él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. O sea, un día va a terminar todas estas cosas. A pesar de que el mundo quiera someternos a él, y nosotros nos sometemos a él, pero un día terminará todas estas cosas. Nosotros vamos a emprender, o estamos emprendiendo una reconciliación con Cristo. O sea, para eso dejó el Dios el Evangelio, para que tuviéramos una reconciliación con Él. Entonces, vemos que después de 6,000 años de pecado y muerte, ¿cómo se revela las maravillas del amor de Dios? O sea, el amor de Dios es grande, es maravilloso. ¿A pesar de qué? De la muerte, a pesar de todas estas cosas. Entonces vemos claramente que este principio en Ruth, vemos que se escaseó la que, por la causa de qué, del pecado, y vino la que, la muerte, vino la que, la muerte, y estas dos personas, por eso, por causa del pecado vino la que, la muerte. Y vemos que Noemí quedó sin esposo,
sin hijos, pero tenía ¿qué? 2 nueras. Y vamos a mirar, dice, Noemí pidió que cambiaran su nombre por Mara. Como le digo, ella quiso volver a la ¿qué? A la tierra, a Belén, después de haberse quedado en ¿dónde? Allá sin esposo, sin hijos. Después de que estaba en esta ciudad extranjera, dijo, voy a volver a mi tierra, pero en aquel entonces una mujer que quedaba sin hijos, quedaba, como se dice, pobre, totalmente, o sea, no tenía nada, o tenía que tener un pariente cercano. Y entonces ella volvió allá a la tierra y dice en Ruth 1:20 de la siguiente manera, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces Noemí, el nombre Noemí quería decir o significaba o tenía el significado placentera, o sea, ella era un placer, o sea, para Noemí era placentera, era un placer ser Noemí, o sea, era un hombre de placer, de pues, no, sino que era una mujer, como lo dijéramos en este tiempo, era una mujer muy alegre, ¿cierto? Pero cuando ella volvió, dijo, no me llames más Noemí, mujer alegre, mujer virtuosa, no me llames, llamarme más bien Mara, que quiere decir amargura en hebreo. O sea, ella volvió amargada, o sea, volvió con una amargura de alma. Imagina perder por causa del pecado, por causa del pecado que hubo pues en el Edén y teniendo abundancia en la casa del pan, se fue para otra tierra y allá volvió, ¿cómo? Sin esposo y sin hijos. Pero volvió con una dama, con una mujer que era de las moabitas. Entonces, por eso ella dijo que más bien que la llamaran ¿qué? Mara. La relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Entonces dice, pero aunque nos ha sumido en la pobreza espiritual, hay muerte, tragedias, de todas estas cosas, Dios nunca se ha olvidado de nosotros, como lo dicen los críticos. Que no, que Dios no existe, que es impotente para que ocurran, para impedir cosas malas, o que no le importa si sufrimos. Dios no es así. Dios ideó un plan de salvación. Y entonces en Ruth capítulo 2, versículo 5 al 20 nos dice de la siguiente manera, Ruth 2:5 dice, y vos dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores de entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar y aún por un momento, por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces dice, y ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque ella era una mujer extranjera. Y entonces respondió y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra de donde naciste, ha venido a un pueblo que no conociste antes, y Jehová recompense tu obra y te dé remuneración y sea y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta mujer tomó la mejor decisión cuando su suegra le dijo, vete a tu madre, a tu padre y a tu parentela y cásate con uno de tu pueblo, porque yo me voy, yo no tengo, yo si pudiera quedar en embarazo en esta misma hora, tendrías que esperar tú hasta que ese hijo creciera para poder que
se casara contigo y yo no puedo ya tener hijos. Entonces lo mejor es que te vayas para donde tu padre y tu madre y se cases con otro. Y entonces una de ellas se fue, pero Ruth dijo, no, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, moriré yo. Y entonces todo esto lo contó Noemí allá de esta mujer que había dicho todas estas cosas. Y esa noticia llegó a los oídos de Booz y dijo, una mujer extranjera, y entonces dijo, y él halló gracia. Ella halló gracia ante vos, un judío. Nosotros hallamos también gracia ante Jesús, un judío. Y Dios nos ha redimido y ha venido a redimirnos, así seamos que extranjeros, porque nosotros no somos de la nacionalidad judía o sangre judía. Nosotros somos el Israel espiritual, judíos espirituales. Y Dios ha querido también redimirnos. Entonces vemos claramente que Noemí no podía tomar posesión de la tierra de su marido, Elimelech, sino tener ayuda de los familiares. Esto era una ley ¿en dónde? En Israel. Dios mismo lo había puesto. Dios había hecho provisión en Israel para que las personas pudieran recuperar su herencia de la tierra prometida, en la tierra prometida, o sea, en Palestina y todo esto que Dios le dio en la tierra de Israel, que Dios le dio al pueblo de quién, de Jerusalén y todo esto, toda esta tierra que Dios le dio a Israel. Entonces Dios había puesto leyes para que nunca la tierra se perdiera, sino que quedara en posesión de sus mismos, de sus familiares, o de sus hijos, de sus nietos y todo, para que pasara de generación en generación y no fuera quitada. Entonces Dios había provisto que si alguno moría y no le quedaba hijos, entonces el pariente más cercano lo podía ¿qué? Redimir. Y entonces, pues significaba que la pobreza, a estas mujeres les había llegado la pobreza, que vivían estas mujeres no tenía por qué durar para siempre. O sea, Dios, por medio de vos, vio que esa pobreza no podía durar para siempre. Entonces, los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Booz es un tipo de Cristo. No solo Cristo no es solamente nuestro creador, sino también que eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, es un hermano real de carne y hueso. Esta es una de las razones por las que vez tras vez él se llamó a sí mismo, como lo dice en Mateo 12:8, el Hijo del Hombre, como también lo dicen en Marcos 8:31, el Hijo del Hombre, en Lucas 22:22, el Hijo del Hombre, y en Juan 3:14 se denomina en el Hijo de ¿quién? Del Hombre. Entonces vemos claramente que él se llama o se hace llamar el Hijo del Hombre. Y él es el pariente más cercano, es un pariente cercano que nos quiere redimir, como Booz quiso redimir ¿a quién? A Ruth. Y por eso aquella mujer se alegró cuando vio que era un pariente cercano, un hermano de quién, de Elimelech, o un pariente cercano de Elimelech, y que él sí podía ¿qué? Redimirlo. Entonces dice la palabra de Dios que no solamente Booz quería redimirla cuando todas estas cosas ocurrieron, sino que quería hacerla ¿qué? Su esposa. Una esposa sin mancha ni arruga. Nosotros también debemos de ser sin mancha ni arruga. La esposa que Cristo ha elegido para él debe ser sin mancha y ¿qué? Y sin arruga. Una mujer que lo elija a él, como esta mujer Ruth eligió a Dios, porque le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde yo muera, moriré yo. O sea, que nosotros elijamos morir siendo cristianos verdaderos o vivir siendo cristianos verdaderos. Que donde estemos, siempre el carácter de Dios y la vida de Dios esté en nuestras vidas. Que nuestro carácter sea el carácter de Dios y que el carácter de Dios sea nuestro carácter.
carácter santo, puro, una iglesia pura y sin mancha. La iglesia representada por una mujer, como lo dice 1 Corintios 5:26. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 5, Efesios 5:26 y 27. Efesios 5:26 y 27. Efesios capítulo 5, 26 y 27 dice: para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos claramente que esa Booz quería redimir a Ruth, convertirla en su esposa, santificarla, hacerla llevar una vida fructífera, una vida de obediencia a Dios, y de él mismo salió y viene la descendencia de Cristo Jesús. Qué bendición tan grande. Booz como redentor. Entonces vemos, Booz se enamoró profundamente de Ruth y deseaba casarse con ella, pero existía un obstáculo importante para ello. Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. O sea, tenía derecho a ella, ¿de la qué? A la tierra. Es lo mismo, entonces dice aquí que también reclama derechos sobre nosotros. Hay otro pariente cercano en este mundo que reclama derechos sobre nosotros. Así como en el tiempo de Booz, Ruth no era la única. Booz no era el único que podía redimir a Noemí por medio de Ruth, sino que también había otro pariente más cercano. Y nos habla acerca de este pariente más cercano de la siguiente manera. En Job, capítulo 1, 6 al 11. Job, capítulo 1, 6 al 11. Job, capítulo 1. Uno, 6 al 11 nos dice de la siguiente manera. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces vemos que Satanás dijo: yo vengo de la tierra, donde he tomado yo posesión, porque yo soy pariente muy cercano de lo de la tierra. Yo me mantengo allá rodeando la tierra. Allá es donde me dieron la cabida del pecado y donde me obedecieron para pecar. Allá estoy. Entonces este es el pariente más cercano. Y él está pendiente de todos los seres humanos. Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, hombre temeroso y recto y apartado del mal? Satanás le dijo: teme Job a Dios en balde. ¿Por qué? Porque tú le has cercado, tú le has dado todo y no les has permitido, como permitiste allá en Belén, que yo no les diera más pan y que yo les destruyera el pan. Y por eso, pero tócale a él y verás que... Y él salió, le quitó los hijos, le quitó las tierras, le quitó todo, le quitó los ganados, le quitó todo a él. Quedó arruinado totalmente. Lo destruyó. Y le mostró, y luego lo enfermó. Y Dios le mostró a Satanás que este hombre lo amaba verdaderamente, porque ni maldijo a Dios ni nada, ni nada de esas cosas. Asimismo, entonces vemos claramente que Satanás nos reclama a nosotros como qué, como suyos, como pariente más cercano. Y quiere que nosotros lo adoremos a él, porque aún al mismo Jesús, cuando vino a esta tierra, en Mateo capítulo 4, nos habla de lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 dice de la siguiente manera: y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, Satanás
se ha hecho el acreedor de esta tierra y también de nosotros, porque hemos desobedecido. Y Él quiere la muerte de todos nosotros. La muerte segunda. Él quiere que vayamos con Él al lago de fuego. Pero vos como redentor, o sea, vos podías redimir ¿a quién? A Noemí. Cristo nos ha redimido o nos quiere redimir de Satanás, porque Él tomó posesión de esta tierra. En Judas, entonces vemos claramente de la siguiente manera. Job 1:7 nos dice, cuando Dios le preguntó si se había fijado en el justo Job, Satanás le reclamó como uno de los suyos, sugiriendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios. Es decir, que Job solo seguía a Dios por conveniencia. Según Satanás, Job dejaría de ser leal a Dios si el Señor dejaba de ser benévolo con él. Pero eso le demostró. Eso mismo va a pasar con el tiempo de la generación del fin. Dios va a mostrarle a a Satanás, de que los hijos de Dios aman a Dios, así no les compren, no les vendan, así no tengan pan, abundancia de pan, así crean que están en la ruina, pero que tenemos un Dios que nos va a redimir. Y también nos habla en Judas capítulo 1, versículo 9 de lo siguiente. Judas capítulo 1, versículo Judas 1:9 nos dice de la siguiente manera. Judas 1:9 nos dice de la siguiente manera. Judas 1:9. Judas tiene un mero capítulo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces vemos claramente que en esta historia, vemos claramente a el primer resucitado, a Cristo resucitando al primer hombre en la tierra. En Deuteronomios capítulo 34, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 34, versículo 6. Deuteronomios 34, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Cuando Moisés murió en el monte solo. Dios le dijo a Moisés, te mostraré la tierra, sube al monte, pero sube solo, nadie va a subir contigo. Y allá murió. ¿Quién lo enterró? Dios, o sea, los ángeles enterraron a Moisés. Pero cuando Miguel quiso resucitar a Moisés para llevarlo al cielo, porque él le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y él le rogaba que lo dejara entrar, pero él no pudo entrar porque en una oportunidad él se dio la gloria y la honra para él, como Satanás en el cielo, se dio la gloria para él, o quería la gloria, la adoración de él. A este hombre, Moisés, pecó de esta rebelión, hizo un pecado que para Satanás es imperdonable, pero a Satanás no se le perdonó el pecado. No fue que no se le quiso perdonar el pecado, sino que él por orgullo no quiso reconocer la adoración a Jesús en el cielo. Pero Moisés sí reconoció la adoración de Dios en el cielo y lo reconoció desde esta tierra. Y cuando dijo que golpeó la roca 2 veces, cuando Dios le dijo que no golpeara la roca, entonces, sino que le hablara únicamente a la roca, pero no la golpeara, entonces a Moisés golpeó la roca 2 veces. Se dio la gloria, la honra a él, pero él se arrepintió. Y entonces él vino a resucitar el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel. Y entonces lo resucitó y lo llevó al cielo. Muchas personas dicen, ¿dónde está escrito eso? Entonces, vamos a mirar en Mateo 17:23. Mateo capítulo 17, versículo 23. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 17:23. Mateo capítulo 17, versículo 23 nos habla de la siguiente manera. 17:23. Dice de la siguiente manera. Mateo 17:13. 17:3.
Mateo 17:3. Y aquí le aparecieron, no 23, sino 17:3. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto fue en la transfiguración, cuando Dios se fue al monte y se transfiguró delante de Jacob y Juan y Pedro. Y entonces Pedro le dijo a Jesús, sería bueno que hiciéramos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés, sin saber lo que decía. Cuando Jesús se transfiguró delante de ellos en el reino en miniatura que le mostró Dios, ¿a quién? A estos 3 hombres, a Pedro, a Juan y a Jacob, era que había entonces Moisés apareció ahí en esta escena, con Elías. Elías fue traspuesto sin ver muerte al reino de los cielos. Moisés es prototipo de aquellos que van a morir hasta el tiempo, antes de terminación de tiempo de gracia, que van a ser perseguidos y muertos por el gobierno, el Estado religioso unido con el Estado civil político, y van a morir hasta lo último. Entonces, Moisés es un símbolo o un prototipo de aquellos que van a ser resucitados y van a ser llevados ¿a dónde? Al cielo. O sea, hay una esperanza. Entonces vemos claramente que Booz es nuestro redentor. Y él viene a ser nuestro redentor. Entonces, nos habla claramente que él fue resucitado. En Ruth 4:1 al 12 nos habla de la siguiente manera. En Ruth 4:1 al 12, no lo vamos a leer todo, vamos a leer un pocos versículos. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente que Booz que había hablado, y le dijo: hey, fulano, ven acá, y él vino y se sentó. En el tiempo, en el pueblo de Israel, había algo como un convenio de que el pariente más cercano podía redimir. Pero esta mujer, Ruth, fue y por orden de Noemí le dijo: ve a la tierra, a la tienda, y acuéstate al lado de Booz y en sus pies, y cobíjale bien sus pies, y cuando se despierte te dirá lo que debe hacer. El hombre le dijo: vete, porque hay un pariente más cercano, yo voy a ir y voy a conversar con él para poderte redimir. Si él te redime, pues él te redimirá, tienes que casarte con él. Pero si yo te puedo redimir, yo me casaré contigo. Entonces el juez conversó con él, y entonces había un lugar que se llamaba el Belén, y era una ciudad y que se hacía a las puertas. Entonces vemos claramente que ahí se sentó y llamó a 10 de sus miembros, del miembro de los jueces de ahí, de ese pueblo, de Belén, y le dijo, como digamos el Sanedrino, el consejo, y entonces vemos que se sentó con ellos y llamó al fulano, al que podía redimir, le dijo: fulano, ven, mira que Noemí vino de los campos de Moab, vino hasta aquí, y Melec tiene sus tierras, puedes comprarla, redimirla. Entonces dime tú si redimes o no redimes. Entonces digo: yo redimo. Dijo el hombre ahí mismo, cuando habló de las tierras, le digo: yo redimo. Pero hay otra cosa: tú tienes que casarte con Ruth, porque si ella para poder redimir las tierras. Entonces digo: no, entonces redímela tú, no sea que se me dañe mi heredad. ¿Por qué? Porque esta mujer era extranjera. El hombre no quería nacionalidad extranjera en su familia. Entonces Booz le dijo: bueno, entonces ahora sí, como hay un pacto entre los que hacemos esto, se resultaba que el uno se quitaba el zapato y se lo daba al que podía redimir como prueba de que eso se había formalizado, y con los 10 hombres, y él le dijo: mira, pues que ya esto se formó, y yo ahora sí voy a casarme ¿con quién? Con Ruth. Entonces esto también nos muestra, como en Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel capítulo 7, versículo 13 nos habla de la siguiente manera. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13 nos habla del Hijo del Hombre, que ve Daniel en el juicio. Daniel 7:13 nos dice: y miraba yo, y en visión de la noche, he aquí uno con las nubes del cielo, que venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Y el versículo 14 nos dice de la siguiente manera: y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Dominio es eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice aquí muy claramente el 22, dice de la siguiente manera, versículo 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos del Altísimo recibieron el reino. Dice aquí, el 26 dice de la siguiente manera, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el fin. Y dice muy claramente el 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los reinos y dominios le servirán y lo obedecerán. Entonces vemos que Dios en este momento está haciendo un juicio para poder redimir ¿a quién? A su pueblo. ¿De quién? Y poder ser el redentor. Que aunque hay un pariente que se llama Satanás, el más cercano, como el que había pero Cristo le ha quitado su poder. Esto es una historia, ¿la historia de quién? De Ruth. ¿La historia de quién? De Ruth. Termina que el pueblo de Dios va a ser redimido ¿por quién? O sea, la mujer, la iglesia, por Cristo. Y está haciendo un juicio ¿en dónde? En el cielo. Esta historia sí es una historia importante cuando se le da el sentido, cuando verdaderamente se le da el sentido a la palabra de Dios. Dios no es un Dios, como lo dicen los críticos, que Dios no existe, que a Él no le importa nada, que no puede impedir, que es un Dios impotente para impedir que ocurran cosas malas, o que no le importa que suframos. Dios permite todo porque el hombre le permitió el pecado. Y ese intruso que se llama Satanás, que nos reclama a usted y a mí, mi querido amigo y hermano, como de Él, o como propietario de esa tierra, y nosotros de Él. Pero nuestra propiedad, o nuestro propietario es Dios, porque es nuestro creador. Y se hizo como uno de nosotros para podernos redimir. Entonces, Booz es un prototipo ¿de quién? De Cristo. Cristo se hizo hombre como nosotros para podernos redimir. Booz, tomando una mujer para poder redimir a Elimelech, a Noemí y a esta mujer extranjera. Dios tiene hijos en todas las iglesias y tiene un pueblo adventista del séptimo día para predicar el evangelio. Y debemos de dar a conocer esta gran verdad, que Dios está haciendo un juicio en el cielo, en el lugar santísimo, porque ninguna persona predica este evangelio de que Cristo está en el lugar santísimo, haciendo una obra de juicio. Y las etapas como fueron, con las 2300 tardes y mañanas, para que podamos ser redimidos. Dios quiere redimirnos y quiere que usted y yo vivamos felices con Él en el reino de los cielos, así como Noemí y su nuera Ruth, y Ruth fue feliz con Booz y pudieron recuperar su estado de abundancia. Nosotros también Dios nos quiere que tengamos abundancia de pan y que escuchemos de los propios labios de Jesús su santa palabra durante toda la eternidad, en el cielo por 1000 años y luego en la tierra recreada y renovada por toda la eternidad. Y ya no habrá más Satanás en esta tierra. Tú eliges con quién te quieres quedar. Esta es la primera historia. Ahora vamos a estudiar la segunda historia que tiene que ver con, dice muy claramente, la otra historia se refiere a una joven que vive en un país extranjero, donde se entera de un complot para destruir a su pueblo, encontrándose inesperadamente en el centro, encontrándose inesperadamente en el centro del drama que se desarrolla para salvarlo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de Ruth, de Esther. Vamos a estudiar la otra historia en Esther, que nos habla de la siguiente manera. Esther 3:1 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces, la historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder,
a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio por encima de todos los demás príncipes. En Ezequiel capítulo 28, leemos lo siguiente. Ezequiel capítulo 28. Leemos lo siguiente de un hombre o de un ser que es representado por el rey de Tiro, que se llama Lucifer, o lo representa como el rey de Tiro. Dice: hijo de hombre, levanta endechas y sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era de tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. En fin, que este es un prototipo. ¿De quién? De Satanás. Satanás, y en Isaías 14, 12 al 15 también lo pueden leer, 14, 12 al 15. No vamos a leer todos los, porque esto es un repaso, pero vemos claramente que Dios también puso ¿a quién? A Lucifer en un estado prominente, alto. O sea, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era como el segundo en el reino de los cielos. Él, casi como la tierra tenía su gobernante, que era Adán, o sea, como su rey, como el gobernante, así las otras generaciones, las otras creaciones tienen su rey, su gobernante, y estaban en el concilio, que por eso fue quien Satanás allá hace concilio con Job, de Job. Entonces vemos que así Dios en el cielo tenía su gobernante, que quería que dirigiera las huestes angélicas. Él dirigía el coro celestial, Satanás, y tenía sabiduría. Se enalteció, dice, tu sabiduría. Él es muy sabio. Y entonces dice que también, dice, se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios, del Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del pueblo, del mundo, como está en Mateo capítulo 4, 8 al 11, que lo vimos, y le digo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Cristo, como hemos visto, vino a redimir el mundo y reclamarlo como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. O sea, se hizo como un ser humano como nosotros. O sea, Jesús es el pariente redentor más cercano. Por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. ¿Cuál? La muerte en la cruz. Y por eso nos redimió. Y ahora Dios es nuestro redentor. Jesús es nuestro redentor. Y dice muy claramente, vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a una crisis final. Sus engaños logran que la humanidad, aceptando unos pocos, se maravillen y adoren a la bestia, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, 3 y 4. Apocalipsis capítulo 13, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, Satanás le exigió a Jesús que lo adorara y le daría los reinos del mundo. Hoy en día a todo el mundo le dice: si me adoran a mí, ustedes van a ser los dueños del mundo. Van a imponer una ley dominical en el mundo, o allá primeramente en los Estados Unidos, para que adoren a la primera bestia que tuvo la herida la herida de muerte, pero va a resucitar para volver a gobernar sobre los reinos, sobre los poderes políticos, por los poderes políticos del mundo, para poder perseguir la religión montada sobre la vela bestia, o sea, Roma, y las hijas gobernando sobre el estado político, para perseguir
al pueblo de Dios por adoración. Y entonces vemos claramente, entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes de ellos, o sea, los que no queremos adorar en el domingo, sino que adoramos en el día del Señor. Entonces, Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que él se consideraba. En Esther, capítulo 3, 5 y 6, nos dice de la siguiente manera. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces vemos que la reina Esther era una mujer, como lo dice el versículo de memoria, fue una mujer que dice que cuando él vio la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en las manos. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro y él le dijo, ¿qué te doy? Te daré todo hasta la mitad de mi reino. Esther entró porque un hombre, Amán, hijo de Amedata Agageo, había puesto precio en ¿quién? En el pueblo judío, en el pueblo de Dios de aquel entonces. Hoy es el pueblo judío espiritual por todo el mundo, que lo iba a matar en un día y en una hora. Los iba a matar a todos. Pero va a haber una ley dominical en la cual la gente, antes del tiempo del decreto de Mardoqueo en las 7 últimas plagas, entonces va a haber una ley dominical donde va a haber muerte que se llama el pequeño tiempo y angustia, donde va a haber una ley dominical donde las religiones, la bestia va a resucitar, o sea, el sistema papal, y va a volver a perseguir con el gobierno de los Estados Unidos y con los de todo el mundo a los que no quieren adorar en el día domingo. Entonces, ¿por qué no nosotros nos arrodillamos ante una institución política humana? Una ley humana que no tiene nada que ver con las leyes de Dios, porque Dios dice que hay que adorar ¿cuál día? El día sábado, que es ley, mandamiento de Dios, y es desde la creación del mundo. Y el pueblo de Dios no va a adorar este día. Entonces, él va a reclamar para la adoración para él, así como Amán quería la adoración de Mardoqueo y quiso matar a quién, a todo el pueblo, pero las cosas invirtieron. Entonces vemos que en Esther vemos todas estas cosas. En Apocalipsis capítulo 12, 14 al 17 vemos que la tierra de los Estados Unidos abrió la boca, como dice, para tragar el río, o sea, la persecución en aquel entonces de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, que va a vivir. Y va a hacer que, y va a hablar como qué, como dragón, y va a perseguir ¿a quién? A la mujer, o sea, a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hiciese matar a todo el que no la adorase, o sea, a todo aquel que se someta al gobierno de Dios y a guardar los mandamientos. Entonces el dragón, el Amán y Satanás quieren, o sea, es un prototipo de Satanás, además, quiere que el pueblo judío espiritual de este último tiempo se arrodille ante él. Y va a utilizar el gobierno, el rey, los gobiernos, los presidentes, para que lo haga, para que lo hagamos. Pero nosotros no nos vamos a instituir a una ley humana, sino que nosotros, si es posible, moriremos o estaremos en cárceles, perseguidos o desterrados, pero no nos vamos a someter a una ley humana, porque nosotros no nos arrodillamos ante leyes humanas, los cristianos, los hijos de Dios, los hijos de Jesús, los hijos de Jesús el judío, el que se hizo hombre y habitó aquí en esta tierra como nosotros. Es un Dios poderoso. Y dice, el diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia
de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refutan su pretensión de su supremacía total. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, su negativa persistente por parte de una pequeña minoría debe de ceder a las exigencias populares, la convertirá en objeto de sacración universal. Eso hizo Amán. Entonces dice aquí muy claramente, pero para esta hora, Esther entró al patio del rey y entonces halló gracia y comenzó a comentarle, a decirle, Amán ha querido que todo el pueblo judío se muera. Y sabes, rey, tú no lo sabes, pero yo soy judía. Y si matan al pueblo judío, yo soy tu mujer, yo soy tu esposa. Y entonces a mí también me van a matar, porque yo soy judía. Y el decreto del Media y de Persia es irrevocable y ha sido sellada unas cartas que mandó Amán por todo el mundo para matarme. Así que si tú no cambias ese decreto, si tú no haces algo por la salvación de mi pueblo, pues no haces nada por mí. O sea, yo voy a perecer juntamente con mi pueblo. Entonces dijo, se le abrieron los ojos al rey. Dijo, ¿cómo? ¿Me la van a matar a usted? No, yo no voy a permitir esto. Yo no voy a permitir esto. Entonces, vamos a hacer, pero a Esther antes hizo un banquete. Y luego hizo otro banquete y dijo que había un hombre que había decretado, y dijo, ¿y quién es ese? Entonces dijo, ese es Amán. Dios, por medio de esta mujer, dio salvación, por medio de Esther, dio salvación al pueblo judío. Dios tiene una iglesia que es la mujer. Y esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día, que representa a la mujer pura. Tiene una sana doctrina. Tiene el mensaje de los 3 ángeles para este último tiempo, los cuales debe dar a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios nos ha escogido a nosotros para que demos este mensaje aún al pueblo de Israel de antaño, al pueblo judío de antaño. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual de este tiempo, la iglesia adventista del séptimo día. Somos el pueblo judío de este último tiempo para dar un mensaje. ¿A quién? Al pueblo de Israel de antaño, al pueblo de Israel de allá que está ya en guerra, a todo el mundo, para que sean salvos. Y hay sí de nosotros si no lo hacemos, porque Dios nos ha encomendado esta obra a nosotros. Entonces dice muy claramente la palabra del Señor, Dios no oculta el futuro y es honesto acerca de los eventos que ocurrirán. O sea, van a ocurrir eventos muy tremendos. Va a haber persecución, va a haber de todo. En el tiempo de angustia previo va a haber muerte. Y nos va a tocar tal vez hasta morir. Pero esto no es un evangelio de terror, sino que esto va a ocurrir. O sea, Dios no nos oculta lo que va a ocurrir con el pueblo, sino que nos dice la verdad. Pero dice que a todo aquel que esté como debe de ser, Dios le dará la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, porque Dios nos dará ¿qué? La vida eterna. O sea, Dios no nos oculta nada. ¿Por qué nosotros tenemos que ocultarle a la gente lo que va a ocurrir para este último tiempo? En los sermones del mediodía. Porque muchas personas no van al repaso de lección de escuela sabática. Muchas personas no van a las clases bíblicas en la tarde. Muchas personas no van a esto, mis queridos amigos, hermanos, pastores, líderes de iglesia, ancianos de iglesia. Presentemos estos sermones en el mediodía, lo he dicho y lo seguiré diciendo muchas veces porque yo voy todos los sábados a la iglesia. Y estos mensajes no se predican nada en los sermones.
Nos embolatan con cualquier otro sermón evangélico, pero no nos hablan de esto. Esto hay que predicarlo, pero en los sermones de mediodía a la iglesia y darlo a conocer por panfletos, por de todo, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, por la predicación de evangelización de casa en casa, por medio de ¿qué? De libros con este mensaje. Y dice muy claramente, el patrón general que sigue a la profecía bíblica, Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana. Pero también Dios dice que Él va a redimir ¿a quién? Al mundo. Entonces, en Apocalipsis 12:14 nos dice de la siguiente manera. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y medio tiempo. Aquí fue cuando la iglesia fue perseguida en la era medieval. Pero para este último tiempo también va a ser ¿qué? Perseguida. Entonces, en Esther 4:14 nos dice de la siguiente manera. Esther 4:14 nos dice de la siguiente manera. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabes si para esta hora harás llegado a tu reino. Iglesia Adventista, no callemos el mensaje. Démoslo a conocer. No nos callemos porque vendrá liberación. Dios libertará con personas extranjeras de otras denominaciones. Porque Dios tiene hijos en todas las denominaciones. Y allá inclusive van a venir. No te dejes quitar la corona de los que estamos en la iglesia adventista del séptimo día. Prediquemos el mensaje, pastores, ustedes que ganan dinero y que son que los que deben de recibir luz. ¿Por qué no predican estos mensajes en la iglesia? En los cultos de mediodía, para que la gente esté apercibida. Y este no es un evangelio de terror, hay que presentarlo como es. Dios va a redimir a su pueblo, va a redimir a su esposa, va a permitir que pasemos por muchas cosas, pero Dios siempre estará con nosotros. Y si nosotros morimos, como Moisés, seremos resucitados. Si nosotros estamos desterrados o en cárceles, dice que los muros se van a caer de las cárceles cuando Cristo venga y seremos llevados al reino de los cielos. Dios va a dar libertad. Entonces vemos claramente que Dios viene a liberarnos. Dice aquí, Esther descubrió que no estaba frente a las persecuciones de Amán contra su pueblo, no estaba sola contra las persecuciones de Amán contra su pueblo, ya que encontró el favor del rey y su pueblo fue finalmente liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de la tierra. El rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Amén, aleluya. ¿Por qué no predicamos el mensaje? Y debemos de darle el sentido a estos mensajes en la escuela sabática verdaderamente como deben de ser. Y hablar de Roma, del sistema papal, pero decirlo así. Pero allá en la iglesia nos da miedo hablar de esto. Y lo mandamos por esto para que nosotros lo estudiemos. Pero muchas veces dan 20 o 15 o 20 minutos para un repaso de lección y no se puede dar. Mire todo lo que se demora un repaso de lecciones. Los que vean este video de pastores o de o cualquiera, un estudio verdaderamente de la lección. Y eso que lo estoy dando y es un repaso y que lo estoy dando así. Si lo profundizara más en más, se demoraría 1, 2 o 3 o 4 horas haciendo este estudio. Entonces dice aquí la palabra del Señor, o este estudio, este repaso de lección. Satanás despertará la indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares, o sea, el domingo, las costumbres, las cosas. Debemos dejar de Babilonia, no metamos a Babilonia en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice, así dicen las escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta de verdaderamente sustento bíblico, porque ninguno tiene un sustento bíblico para el domingo, pero la Biblia de Dios sí habla verdaderamente que el sábado es el día del Señor. Y dice aquí muy claramente, a fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores accederán a las demandas por las leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo, o sea, los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento que es el sábado, hasta del 8 al 11.
en este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará a su pueblo y verdad. Amén. Entonces, Dios está dispuesto a redimirnos. Por más que un decreto dominical, un decreto de muerte, no importa lo que imponga el gobierno, el Estado civil y el religioso, unidos. Pero los que perseveremos hasta el fin seremos redimidos, así como vos redimió a quién? A Noemí por medio de Ruth. Y le devolvió sus tierras y le devolvió su ¿qué? Su abundancia de pan. Se fue con escasez de pan, volvió con escasez de pan, pero tuvo pan espiritual. Nosotros vamos a tener el pan espiritual, la redención eterna por medio de Cristo, nuestro pariente cercano, que nos quitó del pariente que se hacía más cercano, que era Satanás. Esther no le importó si le tocaba morir ante el rey, porque si no hallaba gracia delante del rey, la mujer moría. Pero no le importó eso. No le importó la muerte, así a nosotros tampoco como mujer, como iglesia. No nos debe importar si morimos por obedecer un mandato divino el sábado, en este tiempo. Y todos los mandamientos, tenemos que ser santos. Pero así nos quieran obligar a que guardemos un día espurio, que es el domingo, nosotros no lo guardaremos. Muchas personas dicen que no, que el día domingo no, que eso era para los judíos. Yo soy un judío espiritual, porque la salvación viene de los judíos. Y Jesús era judío y no me avergüenzo de llamarme judío espiritual. No me avergüenzo de llamarme israelita espiritual. No me avergüenzo, porque así lo dice la Biblia. Y no me avergüenzo de guardar el sábado y de proclamarlo. No me avergüenzo. Sino que les digo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, que este es el día del Señor. Y por este día vamos a ser perseguidos. Iglesia Adventista, prediquemos el mensaje. Démoslo a conocer para que toda nación, tribu y lengua y pueblo no se arrodille ante Satanás, como querían obligar a Mardoqueo, sino que nos arrodillemos ante el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, que vino y se hizo como uno de nosotros para redimirnos y llevarnos en el juicio, sacarnos santos y puros para el reino de Dios. ¿Tú quieres ser uno de esos? No importa que nos persigan, no importa que no nos compre, que no nos venda, que quiera destruirnos, pero Dios nos dará la comida. Dios nos dará todo en ese tiempo. Dios nos va a dar todo en el tiempo de angustia de Jacob. En el tiempo de angustia también Dios va a suplir a su pueblo. Y nos va a dar la fuerza espiritual para soportar todo lo que se nos venga. Porque Dios está de parte tuya. Así como el rey estuvo, el rey Asuero estuvo de parte de Esther. Comparte este video. Dalo a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios te ama, Cristo te ama y te envía este mensaje para que veas que Él sí se preocupa por ti y por mí. Dio su vida en la cruz por nosotros y todavía está en el cielo completando su plan de redención, su propiciación que hizo en el cielo, está completándolo hoy, presentando su sacrificio ante el Padre por nosotros que somos el reino. Nosotros somos el reino, nosotros somos el pueblo del reino. No solamente el pueblo adventista, todas las personas de las otras denominaciones que quieran verdaderamente hacer las cosas que Dios manda. Y podemos pertenecer al reino de ¿quién? De Dios, que va a llevar al cielo.
comparte este tema, este repaso de lesión para esta semana. Que Dios te bendiga y ponga en ti paz y haga resplandecer su rostro sobre ti. Suscríbete al canal Adventista para que te sigan llegando estos repasos de lesión. Con tu suscripción al canal, apoyas este canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este repaso de lesión. Señor, que tú obres en cada cerebro, corazón y mente, que lo vea y que lo oiga para que lo comparta y lo dé a conocer por todo el mundo, a todas las personas, Padre misericordioso. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayamos méritos, sino los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.